Hello, it's me again, and we are back again and talk in regards of all the little classes that we have working on right through the system in order to help the community right to make profits. Hola, estamos diciendo que estamos otra vez, ¿verdad? Pasando este programa para encontrar maneras de poder ayudarle a la comunidad. Some people, right? I have invited some people. I have been keeping in touch with some people. I found some people. Me encontré unas personas me dijeron, ¿verdad? Fui yo a colaborar con unas gentes y me di cuenta, ¿verdad? Que con las gentes con las que yo estaba hablando, they have asked me estuvieron preguntando that it was easier, que era fácil to make, hacer all the things, todas las cosas as they are measured, right? Cómo están medidas, right? Because some people, they don't know how to measure things because they never learn how to read and write. Y algunas personas me dijeron que ellos no podían hacer muy bien las cosas o calcular las cosas porque afortunadamente no aprendieron a leer y escribir, right? And still there's a way, y aún así, not knowing how to read and write, ¿verdad? No, aún así, no sabiendo leer ni escribir, there is a way to start. Hay una manera de comenzar, right? To learn the little things, de aprender las cosas en shortcuts y cosas rápidas. To manage, para poder dirigir the entrepreneurship, los negocios desde el principio, right, with little capital, right. Los negocios con poco capital. There was a lady, right, who was interested in to help herself to better the seamstress business, right? Era esta señora que tenía interés de cómo arreglar, cómo hacer algo mejor para su taller de costura, right? And there is a way, hay ¿verdad? Manera de poder reconstruir o construir things, right? Just be patient. Si hay manera, tenga paciencia, be patient and bring the things to your mind, traiga las cosas necesarias a su mente to start the training, para comenzar el entrenamiento, because it's never too late, porque nunca es tarde. When people find out, cuando las gentes encontraron that there is important, que es importante to learn how to read and write, que es importante aprender a leer y escribir to make earnings, para poder ganar dinero. Today is the time to start. Hoy es el tiempo de empezar. Hoy es el tiempo de empezar, and don't let the time pass by, right? I was looking at the children. Estaba yo mirando los niños, ¿verdad? How they go to the summer school. Cómo vienen al summer school en las escuelitas de la biblioteca, in the library school. And they come over like a 30 and an hour, y vienen una hora o 30 minutos,
And but whenever you know, they already know how to use the computer and how to draw and how to transfer things and how to cut things. Y así de chiquitos como están, ya aprendieron ellos a transferir información de un lado para otro, a pintar, en la computadora, ¿verdad? A poder utilizar y hacer notas y recaditos entre ellos mismos. Y así como ellos pueden aprender que están chiquitos, and just like they learn because they're very little, and they have no motivation because they still haven't found out, y no tienen mucha motivación, digamos, como el adulto, right? The motivation they had is not the same motivation like an adult, right? The adult already know the importance of learning because they want to make profits, right? Y los niños, they just want to say hello, right? Y los niños nada más quieren decir hola. So people get to learn because the importance of earnings, right? And that's how, right, with that motivation, we believe that people can understand and learn faster. Por eso pensamos que con esa motivación, las gentes pueden llegar a desarrollarse y aprender muy rápido. Estábamos nosotros hablando, ¿verdad? Al respecto de unos libros, ¿verdad? Estando hablando como, ¿verdad? Dice, nunca va a haber un mejor momento, ¿verdad? De recordarle a las personas lo importante que es hacer las cosas desde el principio, bien, ¿verdad? Porque Isaías era lo que decía a la gente siempre, ¿verdad? Antes de que otra cosa pase, right, before something else happenings, let us just do the right thing, right? That's what Isaiah from the Bible, right? From the book of the Bible, it was talking, right, with people. And before anything else, let's just respect the law, and let us just be serious about things, because mysterious things happen in crisis, right? And it happens that we have to receive good things and we're not ready, and that's when somebody else come and takes advantage of it, right? Y decía que llega el momento en que se viene la época de la gracia, en que tenemos que hacer las buenas leyes, en que tenemos que estar preparados para recibir bendición, y luego viene alguien más y se la quiere llevar porque se dio cuenta de que hay bendición para la persona, right? And that's how we know, right, when people have lost the sight, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que la gente perdió, ¿verdad? Mucha gente, a lot of people have lost a step. Muchas personas, perdieron su paso because for whatever the reasons, ¿verdad? Because bad laws from some other people, because some people came to take advantage of them, because for whatever the reasons, right? And when people is not trained and prepared, that's how people fall into there. Decimos nosotros que las gentes, ¿verdad?, caen en la ruina por la falta de preparación y por la falta de estudio, de haber aprendido a leer y a escribir, ¿verdad? Whether one language or the other one. Y es así, ¿verdad? Como vemos nosotros que en el libro, until somebody else comes over and takes your home, hasta que viene alguien y le quita su casa, ¿verdad? Como pasó en ese tiempo, ¿verdad? En un tiempo donde andaba Isaías, el profeta de la Biblia. En el profeta de la Biblia, ¿verdad?, que se llamaba Isaías, vemos nosotros, ¿verdad?, que existe ahí y se menciona la evidencia de la existencia o de que Jesucristo, ¿verdad?, iba a venir, right? It was mentioned from there and before that. Y se menciona de una forma demasiado clara, ¿verdad? And it's mentioned, talking about blessings, the blessings of that Jesus Christ had to come, right?
And in between all the things that were happening, right, Isaiah brought this word of encouragement, right? Isaías, entre todo este daño y entre todo este desfalco que le trajeron, ¿verdad? A la ruina de esta tierra, ¿verdad? Porque estaban bajos en entrenamiento, no estaban teniendo buenas leyes, la gente estaba quedándose sin leer, sin escribir, ¿verdad? Y venían otros también, ¿verdad? A ser peor tantito, ¿verdad? Otras gentes que hablaban otras lenguas, a mezclarse con ellos, y total que no se pudo dirigir la gente por la diferencia de mentalidades. Y trajo, ¿verdad?, la esperanza de que el Mesías vendría a unificar la mente de las gentes en un solo espíritu, ¿verdad? Y estamos nosotros, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, que las personas que saben el beneficio de aprender las cosas de una vez por todas, aunque haya pasado lo que haya pasado y aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿verdad? And we see that there is a very good interest, right? Or that it doesn't matter how much time has already passed by, and whatever that is already lost, that is a time. And it was a time to announce, right, that the Jesus Christ will come to unify the people in one spirit, ¿verdad? Y también estamos nosotros hablando, ¿verdad? Que había otro profeta, ¿verdad? Jeremías, ¿verdad? Que hablaba, ¿verdad? En lo correspondiente a la venida de Cristo, ¿verdad? De que iba a ser como una planta, ¿verdad? Una planta joven, ¿verdad? Y que iba a crecer sobre el dry ground, ¿verdad? Capaz de crecer en un dry ground, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Vemos nosotros el ejemplo de Cristo, donde no había nada, Él creció, ¿verdad? Por eso todas esas personas que tienen deseos, ¿verdad? Que dicen que they haven't learned whatever they're supposed to have already known, ¿verdad? Que porque las personas no han aprendido lo que deberían de haber aprendido, y que no saben, ¿verdad?, lo que debieron de haber sabido, ¿verdad? Pues no se sienta mal, ¿verdad? Porque Jesucristo también vino como una planta creciendo encima de una tierra seca, ¿verdad? Y si así ha de secar, y si entiende la importancia, ¿verdad? And if you are to grow that way, and in the same circumstances, and you catch up little by little the importance of learning, right? It doesn't matter your age, and it doesn't matter your resources, and it doesn't matter anything, right? That you will be able, right, if you have the interest, right, to bring things to your mind, ¿verdad? Si usted tiene interés, ¿verdad?, de aprender las cosas, so just go ahead and just learn as much as you can, ¿verdad? And así es, ¿verdad?, como el libro de Jeremías decía al respecto de Jesucristo, ¿verdad? Y era lo mismo, ¿verdad? Las personas estaban dejando de entrenarse. The people stopped from getting the training. The people stopped from getting the learning, right? And that's how they were making bad laws. Por esa razón estaban haciendo muy malas leyes, ¿verdad? And the law of God, y la ley de Dios era la que se estaba practicando. And the law of God, it was what he was practicing, right? Entonces, these people suffered the consequences, right? And they were taken to Babylon to work for their governments, right? Somehow, and that's how these people suffer, right? The consequences of not learning, the consequences of not understanding because the lack of training, right? And we see in another book called Lamentations, right?
that these people were full of mournings. Vemos nosotros en un librito, ¿verdad? Después de Jeremías, que era el libro de las Lamentaciones, que se hizo matazón de gente. When people don't go to get the training to unify each other and to gather together and work as a teamwork, people will end up killing each other. Cuando las gentes no se preocupan por estarse educando, por estarse entrenando y hacer equipos, ¿verdad? Las gentes terminan matándose unas a otras, ¿verdad? Y esa tierra, ¿verdad? And that land was mourning, ¿verdad? Había había mucha matanza, había mucha violencia, ¿verdad? Y hasta que vino un señor, ¿verdad? Un rey, Nabucodonosor, y fue y quemó toda la ciudad les quemó porque estaban haciendo mucha violencia, porque no estaban respetándose, porque ya no querían obedecer, no querían entrenarse, ¿verdad? Para hacer equipo, para andar con un sentir, con un solo espíritu, ¿verdad? And eventually this gentleman destroyed the city. And we see how in the book of Ezekiel, ¿verdad? Que es otro, ¿verdad? Where the moral of these people raised up a little bit and they started to retraining themselves and everything. We see how this gentleman was able to receive visions, right? To really receive the movie in their minds, to see all the things and able to speak the things that the Lord was getting these people under training, right? Hasta cierto punto ya la gente no quería entrenar a nadie, ya era Dios que venía a entrenar a un profeta para que fuera él directamente al que tenía el dinero de la ciudad para que fuera a entrenar a los demás, ¿verdad? Until a certain point it was not people interested in helping people, it was God coming through one prophet, and this prophet to the king or the men who had the money in order to go and provide training to others, right? And to command, to make it a law that people had to go and receive training. Y era que se hacía ley que la gente fuera a entrenarse. Y era que se hacía ley que la gente tenía que ir. Y como las gentes generalmente no estaban cuidando a las gentes, pues ya todo el mundo se fue a la iglesia, ¿verdad? In that time, all the people was taken into the church, and in the church, all the people were receiving the training, right, in the house of the Lord, because the training become the law of the Lord, ¿verdad? La ley era de la ley de Dios, donde las gentes, ¿verdad?, fueron entrenadas por Dios por medio de los profetas que Él entrenó, to warn, para decirles, alarm, para decirles, cuidado, right? Something is gonna happen, ¿verdad? Because you're not watching. Y era que when people know that you are just making a mess and you're just an animal party and you don't care for to receive a training and anything like that, and you're taking just money from everywhere, people come over and say, oh, this is a place we can come over and do whatever we want to do, right? Cuando las gentes no se entrenan y cuando las gentes andan haciendo lo que deben de hacer y agarran dinero de cualquier persona, ellos, los de quien agarran dinero es los que vienen a hacer lo que les da su gana, right? And so people eventually go and get into this persons who receives the money, ¿verdad? Se meten a la casa, los que dieron dinero para entrar a esa casa y hacen lo que les da su gana, ¿verdad? And that's what it was happening. That's how eventually people went to the house of the Lord and they learned the law of the Lord because the Lord had to be respected. And there was certain restrictions, y había ciertas restricciones, ¿verdad? That the Lord was not taking money in special offerings from everywhere, from everybody. He had there was certain requirements, eran ciertos requisitos, ¿verdad? De donde el Señor recibía para poder distribuir entre los gentes, right?
And it was the control, y este era el control in how to go, cómo ir with dignity, con dignidad, with honor, con honor, with respect, con respeto to all the things that it takes for a long time to be built, right? And that's how it was very good, ¿verdad? And it was so developed, right? All kinds of strategies and talking about the people who was developed, right? Ezekiel had in between his visions and how the house of the Lord was built, right? En cómo la casa de Dios estaba construida, ¿verdad? Because he received a lot of blessings, porque el Señor recibió mucha bendición y was very well trained, estaba muy bien entrenado en la ley de Dios y era muy respetuoso, right? So he became prophet, se hizo profeta, ¿verdad? And that's how the gentleman eventually went to see how the Valley of Bones, right, which is very known by everybody. El Valle de los Huesos, right, es known del libro de Ezequiel, ¿verdad? Que eventualmente he commanded all the bones to gather together. Que Dios le dio autoridad, ¿verdad? Para poder las cosas de los huesos juntos y decirle, ¿verdad? Tú, hueso que estás ahí, right? Júntate todo y que tengas, ¿cómo se llama? Los músculos y la piel, y eventualmente le llamó a los vientos y comenzaron a platicar qué había pasado por ahí, ¿verdad? And this is something really great, that when we gather together and we respect the law and everything comes very dignified. Y es algo muy bonito, ¿verdad? De que cuando la gente trabaja en equipo y las cosas son dignas, ¿verdad? De ser merecedoras, people start developing a lot of talents. La gente desarrolla bastantes talentos, como hoy en día, like nowadays, when people gather together and put themselves to study. Cuando las gentes se juntan y se ponen a estudiar, there's so many discoveries, machines, y muchos estudios que le han ayudado a la gente a poder vivir en un ambiente mejor, ¿verdad? And there are so many things that people have built in order to make a better living, right? And this thanks to the study, right? Thanks to the investing of their time and resources in order to investigate a better ways to live with Christ. Y le vamos a dejar ahí. Vamos a decirles, ¿verdad? Que nos manden el email, ¿verdad? Allá donde está la pantalla de donde entraron. Y me da mucho gusto que hayan atendido a los anuncios que han estado puestos. We're going to stop right now and email me, right? All the people who need to reach out for. And also let me know in regards of the things that you need to write. I can call you up, like I have answered already los different phone calls from people, and how to go by when you need to perfect your measurements but you don't know how to read and write, and you're interested in to increase your earnings. Still, ¿verdad? I really appreciate you have attended to the announcements and the publicity that we have been posting around the city. And we don't have nothing else, just to praise the Lord and pray for you to receive a better life, a better living, right, and better learning styles. So the Lord bless you, and we'll